Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e dominical hoy en este 28 de septiembre. Opa lleguita imagina lleva la ñande mes de septiembre, añamoñe por un lleguita mal mes de octubre, que sería el 10º mes de nuestro año 2025. Así es que ya preparamos la mega tupe añandupe Ñandeyara Yerure Ñande. Todos con mucho entusiasmo y con mucha fuerza, escuchando la palabra de Dios. Pero como siempre, Ñandeyara Cuapona, Ñandeyara Ñande Nambitira y Miyebi, pero para una verdadera conversión. Upego la importante la ñahendú allá ella. Algunas veces la gente la ohendú, hoimoa como oñepunula y cayore oñepunú, entonces osapucay hanambre, pepa y peoñe de política, que esto que yo andaba ahí copecha, Ñandeyara la oñeajina de la polis, es decir, de la comunidad. Oñeaje y ñandemba, eisha pañandeya y coana. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿Cuál es nuestro camino? Pego la propuesta del Evangelio, pego la propuesta del Señor. Apeajera en términos, porque pega con ahí origina la ñandeñe, pega con palabra griega, pega con la gente la no entendió y ni va a decir la política. Política, queridos amigos, quiere decir el camino que nosotros tenemos que tomar para organizar justamente nuestra vida de comunidad. O sea que toda nuestra vida es política, queridos amigos. Ahora que vos me hables de política partidaria, otra cosa. Política partidaria. Pero siempre entra dentro también porque es una propuesta de cómo tenemos que organizarnos. Solamente que ella la de partido. Entonces es una vergüenza, lastimosamente pecheiteina. Pero que eso es así, ¿entiendes? Y entonces nos acomodamos. Este día, Ñandeyara Oñeeta Ñandea a través del profeta Amós, porque todos estos últimos domingos estamos ya en el 26º domingo hoy del tiempo ordinario. Y aquí entonces la primera lectura leemos del pasaje del profeta Amós. Estamos en el capítulo 6, 1a, 4 al 7. Y dice lo siguiente: ay de los que se sienten seguros en Sión, acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo, improvisan al son del arpa y como David, inventan instrumentos musicales, beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites, pero no se afligen por la ruina de José. Por eso, ahora irán al cautiverio, al frente de los deportados, y se terminará la orgía de los libertinos. Queridos amigos, esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Amós, Ñandegoña presentama yepa al profeta Amós, porque aquí, desde las enseñanzas teológicas del profeta Amós, apela Ñandeya Eshana, porque es pura teología, Baisha Pañandeña Ñanduana, Baisha Pañandeya Eshana, Peñandeyara Oñi, Eñande, Ina, Eñande, ¿cuál la pena? Arubi Pepe Guatana. Entonces, hay una condena, en primer lugar, a la complacencia y al lujo. Condena, Ñandeyara, o condena todo lo que es complacencia y el lujo, queridos amigos. Y eso es lo que nosotros más buscamos muchas veces. Ya he oído Ñandé muchas veces el evangelio de la prosperidad. Ya lleva todo como si fuese que nosotros estamos simplemente llamados para vivir como que en el lujo. Aupebe Ñañe pero Ñandé egoísta.
en lugar de vivir en comunidad y preocuparnos de la polis. La política ya lleva preocuparnos de la comunidad. Sin embargo, nos preocupamos de nosotros mismos. Era egoísta. De ahí viene la palabra egoísta. Egocentrismo. Cuando centras toda tu vida, toda tu forma de actuar en tu ego, en vos mismo. Y a lo demás que le coma michi cena sin interés. La egoísta, egocéntrico. El centro sos vos, ¿me entendés? Y entonces, queridos amigos, la primera forma de explicarnos aquí hoy la palabra del Señor, que tenemos que luchar y trabajar para formar una comunidad de acuerdo a los preceptos del Señor, entonces es una crítica que nos da. Complacencia y el lujo. Critica principalmente, queridos amigos, a los líderes, a los que están al frente, los tendotá de Israel, porque hay una complacencia y un lujo excesivo para ellos. Hoy Purujicuay, lo que se tenía que utilizar para el pueblo, para la gente, sin embargo ellos se preocupan de sí mismos, ignoran las necesidades de los pobres y vulnerables. Cuando yo que fuera 2800 años atrás, esta profecía dejamos 2800 años atrás, y es como si fuese que nos estuviese hablando hoy en nuestra realidad. Peñan de Rogapuve, peñan de comunidad, lleva, peñan de Yajajabe. No vemos, queridos amigos, aquello que el Señor verdaderamente nos está diciendo y nos está mostrando. Este es el camino, queridos hijos. Entonces, primera crítica es en este sentido. Segundo es, queridos amigos, la importancia de la justicia social. Algo importante formal todo lo que significa la justicia social. Moto pañan de Yayapiana, porque la justicia no es una justicia individual, en el sentido de que yo busco mi justicia, y entonces hacemos, entre comillas, justicia por nuestras propias manos. Después la justicia hecha por las propias manos, sino que siempre es una comunidad que reflexiona, que mira, que entiende, que critica, que tiene posibilidad de hablar y de decir. Cuando la ñandella ya pobana lleva para vivir de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo, para que nos podamos realizar como personas, podamos realizarnos como comunidad. Y entonces Amós también aquí está criticando y enfatizando, queridos amigos, sobre todo subrayando la necesidad de hacer justicia y proteger los derechos de los oprimidos. Ñañora lleva detrás de estos valores importantes, los derechos. Pero sobre todo nosotros hoy decimos derechos de los oprimidos, de los pobres. ¿Pero por qué? Y porque nosotros creamos oprimidos y nosotros creamos pobres. Ñandégola ya crea. Porque en realidad no tendrían que existir si nosotros hacemos bien las cosas. Mira cuando existirían la itaúgaña de Betem. Amareja porque entero de ahora con la oportunidad. La estudias jamás. El asunto que anda ya con la oportunidad porque pero ye puruba en Curijina, llévala ya a estudiar jamás, ya le coponá la escuela pona o mía. Entonces ya purú en cualquier otra cosa. Por ejemplo, Tembi V ya purú La Plata, ya purú Rangüe en el estudio. Y entonces no nos damos cuenta que Yandela Yayapuana es mirar primero, a ver cómo está nuestra familia, a ver cómo estamos en el sentido económico, cómo estamos en la nación para dar mejores sueldos, el trabajo, valorar más el trabajo, que todos podamos vivir bien. Algunas veces también nos preocupamos, ¿verdad? Y decimos, pero eso es todo politiquería, pero andas ahí política, vea politiquería. Le hacemos caso a los pobres. Pero anda, queridos amigos, la política es igualito, como dijimos la Tembi. Tembi uno penderoga velare uana. Amba eres a por querer con la posibilidad de la carupona jangualanderoga. Jarejo escuela ve, jarejo estudia jamás. Llevo. Apeango la hambre cero verdaderamente. Apecha ahí. Vivienda, ya es vivienda cero, vaya es en el sentido de que cada uno engo construir en la jogana. Pero va ella construir la jogana. Ahora, con las espinas la yo voy a la materia, la vaya por a la jogana. Ahora, pota peja, hoy pota jaisa lleva. Porque o si no, con las politiquerías se prestan, queridos amigos,
para la corrupción. Y de eso no hace falta ni hablar, porque ya tengo y la cuestión de la corrupción ya de. Y entonces el segundo y el tercero, queridos amigos, es el juicio de Dios. Amós directamente nos advierte que Dios juzgará a aquellos que no viven según sus mandamientos y que ignoran la justicia y la compasión. Entonces aquí nos está diciendo, porque será, porque se naceré saraimo, esa es nuestra conciencia ante Dios. Y esa es la forma como tenemos que entender y actuar, queridos amigos. Porque Dios nos habla a la conciencia. Anda y por y ande a vela y ta. Oiga, no entendé ya con ambas, entende ponete. Y ya entende ponete y ni ande con ambas. Lo que hay que hacer es tener buena voluntad, una verdadera conversión y comenzar a hacer lo que el Señor nos pide a través de la Biblia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Alabemos al Señor que viene a salvarnos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 28, 26º domingo ya del tiempo ordinario. Vamos a imaginar el año de mes de septiembre, ya mañana por octubre. Y siempre estamos más cercanos a nuestra gran celebración de Cristo Rey. Llegar a Cristo Rey quiere decir, queridos amigos, que nosotros llegamos con los principios y valores del Señor. Pejao proponema de cueñande, peo me eva de cuejo, peo moea, peo peñande pope. Ñande, Jacob Onajamuaya como verdaderos cristianos, seguidores del Señor. Pea dice, pero peanago, oñe añan día y anañande, peago será la seipota. Muy bien, creo que todos entendimos esto y todos sabemos esto. Escuchamos esta primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 6 del 11 al 16. Hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y en vista de la cual hiciste una magnífica profesión de fe, en presencia de numerosos testigos. Yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible para la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Bueno, queridos amigos, qué espectacular entonces esta carta de Pablo a Timoteo. Primero es un llamado a la vida eterna. Siempre tenés que entender que es un llamado primero para tu vida, para la vida eterna, la vida de Dios, el regalo más grande. Vocación quiere decir llamado. Güero sapucay, yande yara ñanere no hijo güero sapucay ñande shera de go pecha de shera cuagolandera cuagolandere yapona para poder sentirte realizado y planificado. Primera cosa entonces, una vocación, un llamado a la vida eterna. Y luego hay una importancia de la fe y la buena conciencia. Importancia de la fe y de la buena conciencia. Por eso, la fe y la buena conciencia son fundamentales para la vida cristiana. Dos elementos, dos pilares fundamentales para hacer nuestro camino de vida cristiana. La fe, entonces, queridos amigos, debe ser guardada sigilosamente. La fe quiere decir adherirnos. Pero ahí se le tu ubeñan de yarare. Ejendu, ejesha, emaña. Eñatende, beñan de yara y ande hina cuásera y la ñandera pejina. Y entonces escuchando, porque también escuchar, Shema Israel, upeáis de obedecer. Y este es elemental, queridos amigos. Este es un segundo elemento que no podemos olvidarnos. Y luego, como siempre, también Pablo hace en esta carta tan hermosa a Timoteo, le llama porque es mitanusú. Entonces debe predicar, pero derae, primero siempre se está dirigiendo a Timoteo. Una advertencia contra toda la riqueza y el materialismo. Advierte sobre los peligros de la riqueza y el materialismo que pueden llevar a la codicia y la idolatría. Por lo tanto, como una primera enseñanza también, queridos amigos, que tenemos que nosotros, hoy en este domingo, 26º domingo, ya tenemos que perseverar en la fe. No apartarnos de los mandamientos de Dios, no apartarnos de las reglas del Señor. Porque entero hace yo que ya con la oportunidad, gracias a los medios de comunicación, gracias a las redes sociales, por todas partes, ya con la posibilidad de yo puedo a través de todos estos medios es importante dar un paso también
y sortear todas nuestras dificultades y nuestros desafíos. Por otra parte, queridos amigos, tenemos que guardarnos del orgullo y de la codicia. Todo lo que es orgullo y codicia. La humildad y la generosidad son virtudes muy importantes para los tendotá. Humildad y generosidad. Humildad y generosidad. Humildad viene de humos. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Aupeango entonces me añade la humildad, porque la humildad quiere decir que ya yesha cuajinara que ñandeña y meco mundo apearije y jagüeya humado bosco. Estamos en este mundo para servir a los demás. Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Upeareje y tenemos que ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, porque todos somos pasajeros. Por ave, entonces la más de 100 años avanzaron, entonces ya, o que le evaitemos bebé, la lleva. Quiere decir, queridos amigos, que este llamado que está haciendo Pablo aquí a Timoteo, es mitarusuina, mitarusuetenio, pero oye, es más lluena para el futuro, oye, atendé que será, porque endere y meta bebejina, y el famoso, ¿verdad? El poder corrompe, la riqueza corrompe nuestra alma, corrompe nuestra manera de mirar, corrompe nuestra visión. Entonces pensamos que somos pequeños dioses. Cocuejemos Señor Gabriel Ovelar, Amo Fuerte Olimpo, justamente a tal año que muchos se consideran pequeños dioses, se consideran dioses. Acuérdate hoy, yo soy un dios. Porque se haré con la plata, se haré con la poder. La aña ponando, estábamos de ahí, muy va un deo mía, ya dudaba muchas veces, hoy algunos lleva y eso agradecemos a Dios, pero esa clase de gente son generalmente muy generosas, así como dice Pablo aquí. Y sobre todo son generosos porque están aferrados a Jesucristo, aferrados al Señor. Su fe es válida. Cimientos bien formados, queridos amigos. Opeala Pablo y Aina Ave, añandeña mañana para la aplicación en nuestra propia vida. Porque tenemos que vivir según la palabra de Dios. La palabra de Dios es guía para nosotros. Opeala y añade este día Aina con esta carta, ¿verdad? Hablándonos que tenemos que vivir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la bondad. Pelea el combate de la fe, Eugenio, conquista la vida eterna. Dicatuña de la yapitare inte upero via lleva, ya ponen baebe. Tenemos que luchar, queridos amigos, y priorizar, por lo tanto, nuestra vida de fe. Priorizar. Porque en la medida que ya tu uveñan de yarare y catutañan de ahí, la yaguataña mañana ya pesha ya poina, pesero gapu, peseme bucuerandi, será jicuerandi, umimba eumía y ponaina. Y ahí ponágina porque nos educan y nos dirigen hacia nuestra meta y nuestro objetivo que es Dios. Y por lo tanto así vamos a evitar todo lo que es codicia, todo lo que es materialismo. Hay muchos queridos amigos que se ufanan y solamente en esas cosas piensan, ¿verdad? En el materialismo, en la codicia, cómo acumular más. O pico acumula pareía ahí. Porque en el fondo, da de provecho y ababebe. Y de provecho, no sé, para los grandes capitalistas. Tenemos mi banco, recuerdan de plata, polan de plata, recuerdan por rico pay, vive. Y entonces, queridos amigos, es muy importante humildad y generosidad. Aupea de San Pablo este día, en esta carta que le está escribiendo a Timoteo. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe Dominical.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo, 26º domingo del tiempo ordinario, 28 de septiembre. Este día Yande Yandúina, el evangelio dirigido a los pobres, el evangelista de los pobres. Peyañe Bojera lleva San Lucas, capítulo 16 del 19 al 31. Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta, cubierto de llagas, yacía un pobre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro en cambio recibió males. Ahora él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un gran abismo, de manera que los que quieran pasar de aquí hasta allí no pueden hacerlo, y tampoco se puede pasar de allí hasta aquí. El rico contestó: te ruego entonces, padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham replicó: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. No, padre Abraham, insistió el rico, pero si alguno de los muertos va a verlos, se arrepentirá. Pero Abraham respondió: si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerán. Queridos amigos, qué fuerte este evangelio lleva. Vaya bañan de Yara, esa caña de Ejina. Muy conocida esta parábola, ¿verdad?, de Lázaro, así se le llama, ¿verdad?, Lázaro, y el rico, Lázaro el pobre. La importancia primero de la compasión, queridos amigos, y de la justicia. 2 cosas, porque Pepe Maía lleva Pemboria Jubea y Mesahueve, no tiene compasión. Yagua lleve o ave ojereya lleva, ojereyo ven. Y este tipo no es capaz de darse cuenta. Umene peñan de Mesahueve y por y besa la Boria Jubea lleva oñaina. Pero sin embargo, cuando está diciendo el pobre que está a nuestros alrededores, en nuestros semáforos, nuestros indígenas, cuando me de indígena cuera o se llega artiga vejina la oficina cuera, porque eso pues es lo que se hizo, ¿verdad? Oye, Japamo, hacia Ñembu y hacia otros lugares, lleva, bueno, que o uñan de torbaji, a veces de artigas, o mocañembaje, monburilla, las yo que a veces donde hubo años de ave botipai que la tapé, o monembao, bebé, etcétera, etcétera. Entonces eso es querer esconder la basura debajo de la alfombra. Monburilla, yo que a veces vendo y cuamo, hay manifestación, amor, no pena guasuya, lleva. Pero sin embargo, aquí quiere decir que la enseñanza hoy de este evangelio, de este rico que no es capaz de darse cuenta que está Lázaro ahí sentado a sus pies.
que está mendigando. Es la importancia de esa enseñanza, importancia de la compasión y sobre todo de la justicia. Porque nosotros tendríamos que pensar por qué ese Lázaro está ahí sentado a los pies del rico. ¿Por qué? Quiere decir que hay alguna injusticia. Entonces, aquí se está subrayando esta necesidad de vivir la justicia, sedek, ñandeya ubea hebreobe, apeala ñandeyara ñandembo eaina. Esto quiere decir, queridos amigos, que nosotros también tenemos que entender muy bien. Este es el famoso plusios ya, pegan con la rico, plusios. Entonces lo del rico, queridos amigos, es muy importante que tengamos en cuenta qué clase de ricos somos. No estamos hablando simplemente de la riqueza monetaria. Ese también es parte, ¿verdad?, del plusios, plata. Pero sobre todo estamos hablando, queridos amigos, que muchas veces nosotros nos consideramos, entre comillas, ricos y no nos consideramos pobres ante Dios. Es decir, los anawin, hebreo, aná, pobreza, anawin, los pobres del Señor, que tienen alma de pobres. Ellos venían y justamente Lucas y San Mateo con las bienaventuranzas. Así es que eso nos lleva a nosotros también a ser pobres. Esto nosotros decimos en nuestra pronunciación, stojos. Stojos son los pobres. Son los que tienen el alma y el corazón puro para darse cuenta de la realidad en la que estamos viviendo. Después, queridos amigos, un segundo elemento aquí en nuestra parábola es la responsabilidad ante Dios. Responsabilidad ante Dios. Nosotros somos responsables ante el Señor. Así que se enfatiza esta responsabilidad que tenemos ante Dios y nuestras acciones y sobre todo las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Las decisiones son nuestras. Se llamando a ti música y ponete ahí, Padre, ese signo por allá. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es tuya. Ya digo entonces la peña mañana. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que mirar y tenemos que entender lo que Dios nos está pidiendo. ¿Qué decisión tomamos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? ¿Qué es lo que hoy nosotros decimos, Señor? Upeano y ponay. Y entonces me decido y todo va a ser decisiones por la construcción del reino de Dios al final de cuentas. Porque si yo me decido a cambiar, ciertamente que mi cambiamiento, el cambio de vida en mi iglesia, en mi comunidad, entonces va a repercutir justamente en la comunidad, entre los hermanos. Va a repercutir, porque tú ya cambias. A ella becaña, a ella cualquier otra cosa, una monda beima, etc. Va a repercutir entonces en la comunidad porque vamos a poder vivir de acuerdo y de acorde a los mandamientos del Señor. Y vamos a hacer un camino, pero tenemos que animarnos, queridos amigos. Con la ñande ya de cada domingo ojalá la ñagendumía lleva. Vivir entonces con compasión, ¿verdad? Y generosidad. Priorizar también esa relación nuestra con el Señor. Porque cuando nos dejamos llevar por el materialismo, cuando nos dejamos llevar por todo lo que significa riqueza, por todo lo que significa simplemente mi propio egoísmo, porque yo soy avaro, porque yo quiero para mí simplemente, no abro los ojos. Y después hay otra cosa, cómo termina el Evangelio, porque a veces este rico y le va a decir, allí le dice a Abraham, a Tojona entonces, el pobre Lázaro, todo hemos resucitado, todo, porque recuerda, 5 hermanos cueran, año o sufribe. Y Abraham le responde, no, ya tienen a Moisés y a los profetas. Ubeago dice, abego ya recopa el tema. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces recibimos, verdad, la palabra de Dios a través hoy de los medios de comunicación? Pero esto es una cosa maravillosa. Umago anda ya recoya, anga copechar y yo pude voto y allá eres copaistemo, pepe, inalarele, janguar y cua, janguar, ñamindo, janguar. Ha tomar la decisión, eres Señor.
Seguramente que somos pecadores y tenemos nuestros defectos, y claro que sí, entero de tengo, pero no podemos decir que seco perfecto, seco hay guapa hoy, ya haré copa hoy, no. Todos somos pecadores. Pablo fue un gran pecador, pero miren, un gran santo evangelizador. Si hoy estamos aquí es gracias a Pablo, a pesar de que él comenzó persiguiendo a los cristianos. Así que, queridos hermanos, aquí después al final le dice, ni si resucita un muerto se van a convertir, si es que no tienen el alma y el corazón de pobres, de escuchar y de entender lo que Dios nos está pidiendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. La anticatólica reina Drahomira, a la que el pueblo había derrocado en favor de su hijo el piadoso Wenceslao, quería recuperar a toda costa el poder y por eso se confabuló con el ambicioso Radislao, príncipe de Gurim, a quien le prometió vasallaje y mucho oro, con tal de que le devolviera el trono de Bohemia. Entonces el usurpador acampó con su ejército en las inmediaciones de Praga, y a su encuentro salió Wenceslao con sus huestes, pero antes de comenzar la batalla fue solo al campamento enemigo y le propuso a Radislao que dirimieran el conflicto entre ellos mediante un duelo, con lo cual evitarían un inútil derramamiento de sangre. Y su confiado rival accedió entusiasmado porque supuso que, dado el temperamento pacífico de Wenceslao y su propia experiencia como guerrero, sería pelea de tigre con burro amarrado. Pero se equivocó de medio a medio. Pues llegado el momento entraron en liza y cuando se disponía a atacar, se quedó paralizado al ver que desde el otro lado de la palestra, envuelto en una armadura refulgente, avanzaba majestuosamente el joven rey, flanqueado por 2 luminosos ángeles con espadas flamígeras. Y cegado por esos resplandores, se postró de rodillas y le pidió perdón, pero Wenceslao lo levantó, lo abrazó y sin ponerle condiciones firmaron una paz duradera, equitativa y benéfica para ambas partes. Wenceslao, nacido en el año 907 en Stokov, cerca de Praga, hijo del rey Bratislao y de su esposa Drahomira, con la aquiescencia de su padre, fue educado por su abuela Santa Ludmila en un piadoso y riguroso ambiente cristiano que giraba siempre en torno a la Eucaristía, el ayuno, las mortificaciones corporales, la devoción a la Santísima Virgen, y a pesar de su condición de príncipe heredero de Bohemia, iba todos los días descalzo, aún en invierno, a la iglesia, comulgaba junto a los pobres y con ellos compartía su mesa.
Al morir su padre, su madre asumió como regente, por cuanto Wenceslao era menor de edad, y se dedicó a perseguir a los católicos, a enajenar los bienes de la iglesia y a desterrar los sacerdotes y prelados, en vista de lo cual su suegra Ludmila se opuso vehementemente y por eso fue asesinada. Ese hecho rebosó la copa del pueblo, que se sublevó, la depuso y en el año 925 colocó en su lugar a Wenceslao, quien desde el principio se mostró como un gobernante magnánimo, pues aunque la alejó de la ciudad a su madre, no tomó represalias contra ella e hizo repatriar el cadáver de su abuela y lo depositó en la Catedral de Praga. Sin abandonar su vida monacal, San Wenceslao se convirtió en defensor de los oprimidos, decretó la libertad de todos los cautivos del país, transformó las cárceles en hospitales, aunque eliminó de tajo las torturas y prohibió la pena de muerte, conformó tribunales que administraban la justicia de manera ejemplar y equitativa. Una vez ordenada la casa San Wenceslao, se dedicó a fomentar las artes y las ciencias, a construir escuelas, ancianatos, hospitales, hospicios para niños abandonados, albergues para viudas y huérfanos, erigió la Catedral de San Vito en Praga y muchas otras iglesias en los pueblos de su reino, y firmó generosos acuerdos de paz con sus vecinos belicosos. Sus súbditos, para los que San Wenceslao era un santo, disfrutaron de una época de paz y prosperidad que nunca habían conocido. Pero la dicha se acabó pronto, porque su intrigante y ambicioso hermano Boleslao, que permanecía agazapado esperando la ocasión de arrebatarle el trono, tuvo la oportunidad cuando, con motivo del nacimiento de su hijo, lo invitó a la fiesta que había preparado, y San Wenceslao asistió desprevenidamente. Pero luego de la celebración, como era su costumbre, se fue a orar y en la puerta de la iglesia el usurpador lo asesinó el 28 de septiembre del año 938, cuando apenas contaba 31 años. Su culto fue aprobado por el Papa Clemente X en 1670. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Wenceslao que nos enseñe a ser justos y generosos. Burger King, recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos volviendo con más de Yarañe Dominical, 26º domingo del tiempo ordinario, 28 de septiembre. Añadeco domingo coabeñas en Duina, hermosísimas palabras que nos hacen entender el cómo nosotros vivimos y utilizamos y administramos la riqueza. Como ella ella oíguria lleva ese administrador injusto. Acabamente en continuación, aquí con esta parábola del rico y Lázaro, nos está enseñando y nos está diciendo primero que tenemos que ser muy compasivos, tenemos que ser misericordiosos. ¿Cuál es nuestra hoja de ruta también para cambiar, queridos amigos? No ser avaros, no ser platapotalla de coña de lleva, sino que saber que todo lo que el Señor nos va regalando, los recursos inmensos que el Señor nos ha regalado, es para que nosotros lo sepamos utilizar y lo utilicemos siempre como comunidad. Recordemos, queridos amigos, que en este fragmento que nosotros le dedicamos a las palabras claves, hoy queremos tocar sobre la riqueza, va riqueza, el concepto y la Biblia,
cómo tenemos que entender la riqueza. Porque uno puede entender y pensar que es el famoso evangelio de la prosperidad, que porque yo estoy con el Señor, soy rico, con la plata, que esto, que aquello. La riqueza va mucho más que eso, queridos amigos. La riqueza no es solamente el pirapiré, la riqueza es la persona. Nosotros somos la riqueza del Señor. Vea invención todo lo que es la parte administrativa. El hombre es el que inventa, ¿verdad? La platita. Luego intercambio ante huevo y lleva. Después se fueron inventando un vale. Esto vale tal cosa. Entonces ya cambiado la plata, el valor que le damos al dinero. Y así sucesivamente. Cuando tú ni pe cuatia y más venda ya por sino que banco vende más tarjeta, pecha. Cuando tú pe QR de más que no es fotos, ahora ya puede escribir los numeritos, ya homa, uma, etc. ¿Se dan cuenta? Como hay una evolución, quiere decir que el valor de la riqueza va mucho más allá simplemente de un valor monetario. Y aquí vamos a ver, porque la Biblia siempre aborda este tema de la riqueza, pero de una manera muy equilibrada, muy equilibrada. Así que tenemos que saber, contra la riqueza. Atención, porque estamos ahí lo entiende Bahía y piensan que la riqueza es una cosa mala. No, al contrario. El Señor quiere que todos seamos ricos, como dice las bienaventuranzas, ante los ojos de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Y para llegar a esa verdadera riqueza, todos tenemos que, queridos amigos, compartir de estos bienes. Todos tenemos que vivir bien de acuerdo a lo que Él nos propone, ¿verdad? Entonces, esta es una bendición de Dios. Pero al mismo tiempo, porque es equilibrada, el Señor balanza. Entonces, ya cañan de ahí nos dice, atención que hay un peligro, cuando hay un amor excesivo al dinero y la injusticia en su distribución. Amor excesivo, y ahí está la vara, ¿verdad? Me pongo simplemente yo a acaparar todo, ¿verdad? Acaparar, a monopolio largo. Y entonces a los otros que les coma michi, ¿verdad? Ese es un enfermizo, ¿verdad? Esa es una enfermedad, queridos amigos. Y hay que tratarse, y hay que ver cómo. Así como la droga, así como el alcohol, así como todo lo que es entonces una enfermedad que nosotros tenemos y psicológicamente, entonces, esa y las otras cosas. Y entonces ese amor excesivo al dinero es lo que produce después también la injusticia en la distribución. Porque yo estoy acaparando todo. Y entonces en la distribución ya comenzamos a hacer agua. Obviamente con el amoriajo. Porque lo imponado la distribución de las riquezas no tendríamos estos problemas. Queridos amigos, palabras claves en la Biblia. En primer lugar tenemos la palabra riqueza. Aquí, ¿verdad? La Biblia siempre habla de la riqueza como algo que puede ser bueno o malo, pero o depende de si nosotros lo utilizamos mirando desde Dios y sabiendo que todo lo que Dios nos ha puesto, transformando esta materia, esta naturaleza, siempre en beneficio del hombre y de la humanidad, entonces quiere decir que ve ahí ponain. Y después, mayordomía, ahí dice la mayordomía, es decir, que nosotros tenemos que tener aquí, sí o sí, tenemos que tener el poder sobre la naturaleza. Tenemos que ser mayordomos, tenemos que saber organizar, dice la administración de la riqueza de Dios. Y para eso tenemos que saber utilizar de todos los recursos para bendecir a Dios, porque estamos bien, porque nos realizamos. Pero ya digo que esa riqueza hasta cierto punto nomás también nos lleva, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque esa riqueza hasta cierto punto la vamos a utilizar. De por ejemplo, las 100 años de la tú la vas a mi simila 100 años, me apoyan de que upebe la ñanguaje, a la ñanguajero upebe ndas ahí y la ñanguajea con todas las pilas o lo que sea. Hasta cierto punto aprovechamos bien de toda la riqueza que el Señor nos va dando. Y entonces tenemos que distribuir bien. A Nina entonces la ñambo faltaba bebe de esa riqueza, esa naturaleza de Dios. Tenemos que preocuparnos. Hay muchos pasajes del Evangelio en que la comunidad se acerca, viene
para ayudarle a ese que está paralítico, a ese que está enfermo, a ese que quedó en la ignorancia, a ese que quedó sin poder seguir a Jesucristo. Pero estamos hablando en cuanto a la realización de la persona. Upénica tuya por A o por B motivo porque no tuvo posibilidades. Pero sea mañana ya, entonces ambos a saber se podamos lleva. Entonces aquí va a entrar la justicia y el término compasión. Compasión. Padecer con ella se copia. Ella es aqua. Ella por ya juere copendera visane. Upeago dice la compasión. Entonces tengo una pasión, padezco con esa persona. Y la Biblia hoy enfatiza principalmente en estas lecturas, enfatiza mucho la importancia de la justicia como elemento real, sincero, para mostrar la misericordia, es decir, para mostrar la compasión. O sea que tenemos que vencer primero nuestros egoísmos para poder mirar la situación y la necesidad de nuestros hermanos. Cuando nosotros no lo hacemos, hay consecuencias negativas, ¿verdad?, en la distribución de la riqueza, porque eso es lo que después produce la desigualdad y la pobreza. La mala distribución de las riquezas, la mala distribución de las oportunidades. Yo cuando hablo, cuando la Biblia, mejor dicho, sino que peña de cuando nosotros no distribuimos bien la riqueza, quiere decir que no estamos dando la oportunidad a todos. No estamos haciendo bien las cosas. Y yo no sé si no nos damos cuenta. 2 más 2 es 4, lleva. Pero como había una canción ahí para la enseñanza de los niños, el mundo al revés era, el mundo al revés. A veces ahí 2 más 2 son 3, a veces el mundo al revés, lleva. A veces era una crítica, ¿verdad? Y justamente a nuestra manera de actuar, que al final de cuentas somos corruptos, ¿verdad? Porque ya aprovecha ese dinero que tiene que dar oportunidades a todos, donde tenemos que buscar la equidad para todos, la igualdad para todos. Sin embargo, nos adueñamos. Y después hacemos como decía uno de los obispos, hacemos la ley de la selva, la ley de la selva. La ley de la selva quiere decir, sálvese quien pueda. A ver, la jota de sí. Y eso, queridos amigos, nosotros si vamos a vivir como cristianos, eso no existe para nosotros. Y después la ley para la selva. Entonces la cacuaja, entonces no. Miramos y decimos, no, esto necesita. Yo digo, cómo muchas veces nosotros nos compadecemos y aplaudo yo, ¿verdad? Hay mucha gente, dice luego, mi mejor amigo es el perrito, mi mejor amigo es el gato, ¿verdad? Pero a P, ya algo formal lleva, hay que amar, ¿verdad?, la naturaleza, porque son también seres creados de Dios. Pero no nos damos cuenta, por ejemplo, si le demos a un indígena ahí todo que acue, boriajú, o bebejina, o alguien que está abandonado totalmente dentro de lo pordiosero, digamos, ¿verdad? Parece que somos insensibles ante la realidad del hombre, de la humanidad. Sin embargo, con las otras cosas, tal vez porque no nos hablan, o tal vez porque no nos exigen otras cosas más, ¿verdad? Y entonces preferimos dejar de lado. Y muchas veces decimos, bueno, que se encargue esa institución o aquella institución, pero la ñana institución fuera ahí, justamente, o pero vimos hoy, pues no la ñana de corrupción, la ñana pena y la apoya lleva lo que tenemos como objetivo. Entonces, por eso, una de las consecuencias de la mala distribución de las riquezas es la corrupción y la injusticia. Esa es la consecuencia de la mala distribución. Te lleva a la corrupción. Pablo coge y pone a en esa segunda letra, acuérdate y atención, pelea el buen combate, etcétera, etcétera. Y cuidado, mucho cuidado contra todo lo que es eso que te puede llevar a buscar simplemente el poder, el dinero, y sos avaro por todas estas cosas. Y ahí entonces ya te volvés corrupto, ahí ya te volvés injusto con los demás. Es el daño que producimos en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones de comunidad. Y luego también, queridos amigos,
lleva a una desconfianza total entre nosotros con respecto a las instituciones. Yo diría, sería interesante, ya tengo una point ahí porque muchas veces también todos los medios responden a sus intereses. Porque los medios pues también, cada medio tiene un patrón, ¿verdad? Tiene alguien que es el dueño, ¿verdad? Entonces tiene que responder también a su patrón. Hoy en día la hablan de patrón contra la conseguida, primero de moseta. ¿Ok? Segundo, o nos están de Ilan de indicatuire, esto va contra mis intereses, mis intereses. Así la Yuhuanwa lleva uno que sea realmente equilibrado, que busque la justicia, que busque la equidad, que busque la igualdad, donde todos entremos y todos vivamos dentro de esta igualdad, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Y entonces, así, queridos amigos, nos cuesta. Y la consecuencia de esta mala distribución también de las riquezas, ¿saben cuál es la tercera? Es la distancia de Dios. La riqueza excesiva y mal utilizada nos alejan de Dios. Y muchos luego cuando escuchan de estas cosas dicen, peao, criticañan del je, peao, hipotá, jacopa, puente, huevo, hipotañan en boreajú. No. Acabamos de decir que en la Biblia siempre te habla del equilibrio. Y encima la Biblia te dice, ¿verdad?, lo que está bien y lo que está mal. Decide tú, te pongo ante dos caminos, el bien y el mal. Apeae, te pongo aquí entre la pobreza y la riqueza. En la riqueza, si vos optás, quiere decir que vas a utilizar bien de los recursos que el Señor te da y nos da a todos. Si optás por la pobreza, entonces ¿sabes qué vas a hacer? Vas a robar, vas a ser corrupto, vas a ser injusto. Así de sencillo el Señor nos habla. El Señor no tiene muchos rodeos. El Señor va directo. Yo no sé cómo nosotros no nos podemos dar cuenta o no nos queremos dar cuenta. O nos cuesta demasiado dar ese paso, queridos amigos. No sé, cada uno tiene que mirar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para ser así equitativos, ser justos con todos, queridos amigos? Lo primero que tenemos que priorizar es la relación con Dios. Lo primero que tenemos que priorizar es la relación verdadera con el Señor. Es fundamental, queridos amigos, para después, una vez que el Señor toque nuestro corazón, así como Lázaro, entonces podamos decir ahí, ay sheyara anga, este que es imagen de mi Dios, lleva. Y ahí entonces, queridos amigos, vamos a poder darnos cuenta y dar pasos concretos en nuestra vida. También usar la riqueza para bendecir a otros, Es decir, nosotros estamos hablando entonces de una buena organización. ¿Para qué? Y para ayudarles a salir justamente de cualquier pobreza. Y luego, queridos amigos, esto significa generosidad. Dai con la generosidad, la se plata, ayabota, habito, amombota, avión y plata. No. Generosidad es tu vida con la capacidad, la inteligencia para lo que nosotros decimos, crear empleo, todas esas cosas, pero en el sentido de organización. No para tenerlos como esclavitos, no para tenerlos dependientes, sino que para ayudarles a que ellos puedan surgir. Todos tenemos que surgir. O sea, estamos hablando de oportunidades. Ese es el gran desafío, queridos amigos, en la utilización de la riqueza. Y termino, queridos amigos, simplemente diciendo que tenemos que defender siempre los derechos. Ahora, en este caso, porque existen pobres. Y tenemos que defender. No tendrían que existir los pobres. No tendrían que existir. Pero como existen, ahora lo que tenemos que hacer es poner esas leyes que defiendan y sobre todo ponerla en práctica. Porque traigo ya con la ley y ponen treía que supuestamente nos habla de buena distribución, supuestamente nos hablan de equidad, de igualdad. Ñande oigo ya lleva unión e igualdad. Nada más y nada menos que la ñande himno nacional. A pesar yo, pai, unión e igualdad. Unión e igualdad. Ya sapo, cayo. Pero si te he visto, no me acuerdo. Queridos amigos, nos despedimos entonces por el día de hoy. En la Peña de Yaraña llevan este 28 de septiembre.
26º del tiempo ordinario. Y que el Señor les bendiga a todos y les dejo su bendición. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.